Hola amigos, mis saludos. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño video para desarrollar una lámpara de luz. Esta lámpara puede ser para una mesa de luz de la habitación o del living. Lámpara sencilla partiendo de materiales reciclados que no nos generen mayor costo su elaboración. Tengo acá una pieza de madera de la que yo partí para este diseño. Como puedes ver, es un material reciclado. La idea es que esa pieza tenga aproximadamente 10-12 centímetros de canto. La recomendación es que tenga entre 10 a 15 centímetros como mínimo para darle mayor estabilidad. Definimos la altura, marcamos cada una de las caras y procedemos al corte. El corte lo podemos hacer con una herramienta manual para generar menos gastos en herramientas para nuestro trabajo. O también, si lo tienes, puedes usar una herramienta eléctrica. Una vez que hacemos el corte, obtenemos alguna pieza como esta que ya yo tengo en mis manos, que le hice un pequeño trabajo de lijado, pero sigue siendo una pieza que aún tenemos que hacerle muchas cosas más. Bien, como un segundo paso vamos a tomar la pieza de madera que ya cortamos, en cualquiera de sus dos caras, inferior o superior, vamos a trazar el centro o a determinar el centro de esa pieza. Trazamos las dos diagonales y obtenemos el centro de nuestra pieza. Teniendo el centro, ¿cuál es la intención? Hacer una perforación a la medida de este portalámpara o zócate, que es donde vamos a colocar más adelante nuestro bombillo o lámpara. Buscamos la herramienta que nos va a permitir hacer la perforación. Un taladro, seleccionamos el dado a la medida, preparamos la herramienta para iniciar esa perforación. Ya tenemos lista la pieza. Vamos a hacer una pequeña perforación hasta alcanzar la profundidad que nos demande nuestro portalámpara. Listo. Alcanzamos, luego de un poco de trabajo, la profundidad requerida. Vamos a retirar el último material excedente y hacemos una última prueba para ver si nuestro portalámparas se adapta a la profundidad alcanzada. Y como puedes ver, excelente, ya alcanzamos que nos quede a nivel ese portalámpara. Ya hicimos la perforación para poder ubicar el portalámpara o el zócate. En la cara contraria vamos a hacer una perforación que alcance a donde está el fondo de la base del portalámpara. Igual que antes, trazamos una diagonal para buscar el centro de nuestra pieza y vamos a hacer una perforación con la herramienta, una mecha un poco menor, pudiese ser 3/8, 1/4, depende del cable que vayas a introducir para tu lámpara. Bien, ahí alcanzamos la profundidad necesaria y vamos a ver si es suficiente para colocar nuestro cable. Nos va a tocar ampliar un poco la medida de esa perforación. Verificamos al otro lado que tenemos la salida y así vamos a estar hasta alcanzar la comunicación entre la cara inferior y la cara superior. Lo logramos. Perfecto. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ensanchamos esta perforación para luego hacer una perforación lateral y nuestro cable salga a un lado de cualquiera de las caras de este cubo de madera. Bien, como te indiqué antes, necesitamos comunicar un lateral de la lámpara o de la base ahí de madera con el centro. Y hacemos una primera perforación desde el lateral. Lentamente alcanzamos la mitad de la lámpara. Vamos a cambiar las puntas de nuestra herramienta para hacer la ampliación que te dije en el fondo de la madera, en la cara del fondo.
En el paso anterior hicimos esta perforación lateral que ahora vamos a conseguirla con esta ampliación que vamos a hacer en este momento en el centro de nuestra lámpara. Es correcto, ahí. Perfecto. Perforamos, sacamos el material excedente y seguimos con la construcción de nuestra lámpara. Y como última perforación, para tener espacio para nuestro cable ahí en el fondo de la lámpara, usamos esta herramienta y es con la que logramos ampliar solo en un lateral de la madera. Perfecto, ahí logramos esa ampliación. Tenemos ya comunicación que te voy a mostrar ahora desde el lateral hacia el centro de la lámpara. Como ves, ahí ves la herramienta, nuestro destornillador que se comunica. Hacemos una prueba desde la parte superior de la lámpara a ver si logramos nuestro objetivo, que es la comunicación del cable. Sale al fondo de la lámpara, lo organizamos y lo llevamos por el lateral. Acá te muestro, vamos introduciendo ese cable, lo ves acá en el lateral, lo cual nos va a permitir dejar oculto parte de ese cable en el fondo de la lámpara. Luego lo sellaremos acá, esta parte, para que no quede expuesto ese cable. Igual lo haremos en el fondo del portalámpara. Y en los pasos siguientes ya nos dedicamos un poco más. Como ves, hemos ido cambiando un poco las herramientas en la mesa. Ahora ya no hay más perforaciones. Vamos a colocar el zócate. El zócate ya lo conectamos en la parte posterior. ¿Qué hice? Del pegamento que ves en pantalla, silicón transparente, le puse un poco al fondo de la perforación donde va el portalámpara o zócate para que ayude a fijarlo y al mismo tiempo a sellar la zona. Introducimos el cable en la perforación que ya habíamos hecho. Ahí el pegamento que tuvimos antes nos ayuda a sellar un poco. Y con este paso ya casi que vamos concluyendo el trabajo de diseño y construcción de esta lámpara. Acá le dejamos no tanta atención al cable, luego lo vamos a sellar igual con el silicón transparente y colocaremos una superficie completa en este fondo de la lámpara. Ya tienes el cable o tenemos el cable acá en el lateral y le estaremos colocando un interruptor a través de este cable. Como puedes ver, ya está instalado el zócate, está sellado. Tenemos a la salida, que ya te voy a explicar qué vamos a hacer aquí en la base. Tenemos nuestro cable que sale a un lateral de la lámpara. Ese cable, como te he estado mostrando, es un cable paralelo, ¿ok? Son dos cables que vienen conectados directamente al zócate, cada uno a un borne del zócate. ¿Qué estamos haciendo en este caso para conectar el interruptor? Abrimos solo uno de los cables y preparamos dos puntas en ambos extremos de ese cable para interrumpir la fase del circuito, que nos va a permitir controlar el encendido y apagado de la lámpara. En la otra punta o el otro extremo del cable sí preparamos dos de sus puntas para conectar el enchufe macho. Ahí sí conectamos en los dos bornes directamente. Por acá te muestro el interruptor que vamos a instalar, ¿sí? Una pequeña tecla que va sobre el cable. Te muestro, ya está preparado para abrirlo. Puedes ver que tienes dos puntos de conexión. Como te dije, el cable lo abrimos y colocamos uno de los extremos en uno de los bornes del interruptor y el otro extremo del cable en el otro borde del interruptor. Eso para controlar encendido y apagado. Y para conectarlo directamente a la fuente, que sea un toma corriente, en pared o en mesada, depende de donde tengas tú
la conexión es un enchufe, ok, donde tenemos dos puntos de conexión para la fase y el neutro. También puedes ver acá, el enchufe nos trae para un mejor trabajo. Estos dos tornillos que ves acá con una pequeña lámina de plástico es para pasar a través de él el conductor y luego fijarlo de manera de que si tú haces algún movimiento del cable, él no se nos vaya a desconectar de los bornes. Bien, como puedes ver, ya tenemos el interruptor conectado e instalado. Te recuerdo que solo vamos a interrumpir uno de los dos cables, que en este caso sería la fase de alimentación. El otro cable que pasa en forma continua a través del interruptor sin ningún tipo de conexión sería el neutro de nuestro circuito. Ahora sí podemos completar el ensamblado de ese interruptor. Nos aseguramos que quede en posición y sellamos con el tornillo en la parte posterior. Muy bien, y acá te muestro cómo nos quedó nuestro interruptor. Para este paso siguiente yo dejé aproximadamente después del interruptor poco más de 1 metro a mi cable, aproximadamente 1,20 m, 1,5 m. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente dónde pueda tener después el tomacorriente donde me voy a conectar. Vamos a ese paso de conectar ahora. Como puedes ver, a cada uno de los extremos conectamos el enchufe macho. Como puedes ver, hicimos la conexión en ambos bornes de nuestro enchufe. Por acá, que es el que vamos a usar para conectar en el tomacorriente. También, como puedes ver, acá retiramos estos dos tornillos y logramos colocar por debajo de esa pequeña abrazadera de goma nuestro cable para garantizar mayor sujeción al momento de tirar de nuestro cable. No nos queda otra cosa que ahora que sellar la tapa. Ok, le ponemos su tapa, le colocamos su tornillo que nos permitirá ajustar y concluiremos nuestra tarea. Nos queda listo nuestro enchufe para alimentar, nuestra tecla para controlar encendido y nuestro zócate donde vamos a colocar nuestro bombillo. Y ya concluyendo nuestro proyecto, como te dije antes, aquí sellamos las perforaciones con algo de goma o silicón, en este caso transparente, que nos ayuda a proteger el cable y a nivelar toda la madera. Sobre esta superficie puedes colocar otro trozo de madera fino para que quede sellado totalmente y no se vean las perforaciones, a pesar de que es la parte inferior de la lámpara. En mi caso voy a colocar un trozo de tela sobre esta superficie que me garantiza que la lámpara en el fondo sea un poco más antirresbalante. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra lámpara terminada. Cada uno de nosotros podrá colocarla de un color. En mi caso, preferí dejar lo más natural posible la madera. Sí, calenté en algunos puntos de la madera para darle ese gusto ahí de envejecida a la madera. Le apliqué un poco de betún o crema con la que pintamos el calzado. Le apliqué un poco en todas las caras, así oscurecimos un poco la madera. En el fondo, como te dije, yo le coloqué una tela que me ayuda a que sea antirresbalante sobre la superficie que la vaya a colocar. Ahora sí le hacemos una pequeña prueba. Colocamos una lámpara o un bombillo y ahí tenemos nuestra lámpara culminada.
Y si te gustó el contenido de este video, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que te llegue la información de nuestros próximos videos.